Le damos la bienvenida una vez más y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, por favor, y estaremos leyendo los últimos dos versículos, versículos 30 y 31. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Y la pregunta que estamos respondiendo dentro de otra pregunta, la pregunta mayor es ¿qué es el Evangelio? Y ahora llegamos a la segunda pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y note bien, por favor, lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Note bien también lo que dice la palabra del Señor en la versión católica, dice así en versículo 31, y con toda libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie le estorbaba. Estaremos orando. Señor Padre, en esta mañana ayúdanos, Señor, a distinguir, a discernir, Señor, con toda claridad qué es el reino de Dios. En cuanto no estamos hablando de esta tierra, no estamos hablando de un reino terrenal, no estamos hablando de este planeta, Señor, estamos hablando del reino suyo, Señor. En cuanto no existe ninguna comparación, pero en cuanto no estaremos entrando un día muy pronto físicamente con un cuerpo glorificado en el futuro. Pero, Señor, espiritualmente ya somos para aquellos que hemos recibido el perdón divino suyo y que hemos recibido al Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador y nos hemos sometido a Él como el Señor de nuestra vida, Señor. Ya estamos en el reino suyo, Señor. Pero, Señor, ayúdenos a aclarar bien qué es lo que estamos hablando aquí. En una época, en un tiempo en cuanto estamos viviendo, hay mucha confusión de qué es el reino de Dios. Muchos lo han reducido, Señor, a simplemente un mundo terrenal con riquezas en abundancia, Señor. El reino es mucho más que eso. Ayúdanos, Señor, a comprender qué es tu reino. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. En Hechos capítulo 28 llegamos a estos últimos 2 versículos donde Pablo está encarcelado. Y durante 2 años enteros el apóstol Pablo permaneció como prisionero en una casa alquilada en la ciudad de Roma, ahí donde él está. Y sin embargo tenía la libertad de recibir a todos los que a él venían, ¿no? Aunque se supone que no podía salir de sus aposentos. Y el gobierno romano le regaló a él toda la libertad porque tenía que esperar 2 años para ser enjuiciado delante del emperador de Roma. Ahora hay muchas especulaciones por qué tuvo que esperar, ¿no? Pero las condiciones de su encarcelamiento no lo disuadían de estar predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento por parte de los romanos. Él tenía 2 años completamente para predicar el Evangelio. Y el tema principal era, 1, el Evangelio del Señor, y 2, el reino de Dios. ¿Y qué sucedió durante esos 2 años? Bueno, Pablo llevó a cabo una amplia campaña de evangelización con la ayuda de algunos de sus queridos colaboradores. Eso está bien claro. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que dentro de esos 2 años que estaba de preso en Roma, antes que lo ejecutaron, note bien que él también escribió 4 epístolas del Nuevo Testamento. En Roma, en esa casa, como prisionero, escribió el libro de los Efesios. En esa casa escribió el libro de los Filipenses. En esa casa escribió el libro de los Colosenses. En esa casa escribió el libro de Filemón.
Y eso es importante entender porque el énfasis era el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba compartiendo el evangelio de Dios, el evangelio de Dios. Y el reino de Dios, y ese es el tema que estamos enfocando porque es parte del paquete completo de qué es el evangelio. ¿De qué sirve compartir el evangelio si nosotros no estamos dispuestos a entrar en el reino de Dios? Pero hay tremendas equivocaciones y confusión cuando se trata sobre el reino de Dios. Muchos lo han reducido a una vida de materialismo, consumerismo, simplemente una vida de riquezas en abundancias, la salud, prosperidad y riquezas, etcétera, 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 etcétera. Pero note que el reino de Dios es un tema importante dentro del Nuevo Testamento. Jesús mismo predicaba acerca de esto constantemente diciendo, y estas son las palabras textuales de Jesús cuando él dijo, arrepentíos porque el reino de Dios y el reino de los cielos se te ha acercado. Abre sus Biblias, por favor, y note bien una vez más lo que dice aquí. Y Pablo está resumiendo lo que dijo Jesús. No hay ningún conflicto ni una contradicción entre lo que dijo Jesús cuando él dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se te ha acercado. Ese fue precisamente el mismo mensaje que el apóstol Pablo estaba predicando. Y es el mismo mensaje hoy día. Ahora, déjeme decirte otra cosa, porque él dice aquí en versículo 31, Hechos capítulo 28, predicando el reino de Dios. Él no estaba predicando la denominación, él no estaba predicando la iglesia, él no estaba predicando la religión, él no estaba predicando la tradición religiosa, él está predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Ahora, hay también otra cosa. Pablo nunca, y ni siquiera Jesucristo, y mucho menos Jesucristo. Jesucristo nunca dijo, acéptame. Nunca dijo eso. Las primeras palabras textuales es arrepentíos. Fue la primera palabra que traspasó sus labios. Arrepentíos. Y da la razón por qué se debe arrepentir. Porque el reino de Dios se te ha acercado. Él es y Él representa el reino de Dios. Él no dijo confesar sus pecados, caminar por el pasillo, llegar al lugar que la gente nombra altar y llenar una tarjetita y confesar sus pecados y decir yo recibo al Señor Jesucristo. Ahora, yo entiendo que esa es nuestra práctica, yo comprendo eso, yo no estoy discutiendo eso, pero estoy haciendo lo que él dijo. El énfasis de Jesucristo es sígueme. Ese fue el énfasis del Señor Jesús. Sígueme, sígueme. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra implícitamente dentro cuando él dijo sígueme? Obviamente, las primeras palabras de él dijo arrepentirse. El arrepentimiento, tú no puedes seguir a Jesús si no te arrepientes. Me imagino que puedes seguirlo intelectualmente, haciendo un asentimiento mental, puedes seguir la idea de Jesús, como muchos lo hacen, pero el arrepentimiento es el requisito, porque esa es la entrada, el requisito para entrar en el reino de Dios. Ahora, el autor del libro de los Hebreos, se regocijaba en el hecho de que los creyentes en Cristo están recibiendo un reino inconmovible. Abre su Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. En el libro de Hebreos, en capítulo 12, versículo 28, note bien lo que dice la palabra. Aquí él está hablando y se estaba regocijando con el hecho que los creyentes en Cristo estaban recibiendo un reino inconmovible. Ahora, ¿saben que esta tierra, este mundo terrenal que tenemos, no es inconmovible? Mira lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. En la versión católica dice que el reino que Dios nos ha dado no puede ser movido.
No puede ser movido, debemos, gracias por esto, demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y con la reverencia que le agradan. Esta tierra siempre se está moviendo. Mire la guerra que todavía sigue a pie entre la Rusia y Ucrania. La frontera sigue moviendo. Pero el reino de Dios, su frontera no cambia, porque no se puede mover. No hay ninguna fuerza, ningún poder terrenal que puede tener un impacto en el reino de Dios. Y luego, no solamente fue el autor del libro de los Hebreos, no solamente Pablo, que le está siguiendo los pasos de Jesús, pero también Pedro. A ver, si escuchamos la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro, miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 1. Abra sus Biblias en 2 de Pedro capítulo 1. Y note bien y luego Pedro alienta a sus lectores, ¿no?, con la idea de que somos bienvenidos ampliamente al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo dice así en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 11, donde dice: pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego después, en el libro de Apocalipsis, todas las huestes celestiales estallan en adoración. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Abre sus Biblias en Apocalipsis capítulo 12, después de 11 antes de 13, Apocalipsis capítulo 12, en versículo 10, y escuche bien lo que dice. Todo el énfasis del Evangelio, su propósito a fin, es que estaremos entrando en el reino de Dios. Y con todo respeto, los Estados Unidos, Norteamérica, no es el reino de Dios. Y con todo respeto, no hay ningún país en Sudamérica que es el reino de Dios. No hay ningún país en Centroamérica que es el reino de Dios. No hay ningún país en el Caribe que es el reino de Dios. No hay ningún país en la África que es un reino de Dios. No hay ningún país que está en Europa que es el reino de Dios. No hay ningún país en la Asia que es el reino de Dios. Eso no existe aquí en la tierra. Pero en Apocalipsis capítulo 12, por favor, miren lo que dice en versículo 10. Dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque el acusador de nuestro hermano, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Qué es o quién es el reino de Dios? Lo que dice en la primera parte del versículo 10, Apocalipsis capítulo 2, dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cristo es el reino de Dios. No estamos hablando de una idea, no estamos hablando de una tierra, no estamos hablando de un lugar nublado. Estamos hablando de un lugar específico que se trata de la persona de Jesucristo. La salvación no es una idea, la salvación es una persona, es Jesucristo. Uno no se arrepiente a una idea, uno se arrepiente a una persona. Una idea no te puede perdonar, solamente una persona te puede perdonar. ¿Por qué? Porque necesitamos ese perdón si tenemos intenciones de entrar en el reino de Dios. Ahora, con eso conlleva aquí 7 preguntas. 7 preguntas para meditar sobre ellas, enfocándonos en este tema del reino de Dios. Y la primera pregunta es: ¿por qué pero qué es exactamente este reino? ¿Pero qué es exactamente este reino? Hay gente que están con la idea: bueno, voy a morir pronto y entran en el reino de Dios, ¿ok? Descríbeme el reino de Dios. No sé. Bueno, ¿qué es el reino de Dios? No sé. ¿Dónde está el reino de Dios? No sé. ¿Tú anhelas llegar a un lugar que no sabes?
¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a tomar un viaje en la autopista, cruzar el país en la carretera principal en un carro y salimos de punto A para llegar a un punto que no está destinado y determinado? No tiene sentido, mucho menos en la vida espiritual. La segunda pregunta es, ¿acaso es un reinado una porción de territorio en la cual Dios tiene una autoridad especial? ¿Es la iglesia? Ojalá que no. Porque en ese caso, ¿de qué iglesia estamos hablando? ¿Localizada dónde? ¿Ubicada dónde? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Qué clase de iglesia? ¿Qué tipo de iglesia? ¿Pertenece a qué religión? ¿A qué denominación? Eso no puede ser la iglesia. La tercera pregunta ¿es algo que ya está aquí? ¿El reino de Dios? ¿Es algo que ya está aquí o es algo que estamos esperando, algo que aún está en el futuro? Bueno, me decís que la pregunta es, la respuesta es sí y no. Escuche la pregunta. ¿Es algo que ya está aquí? Bueno, si yo nazco de nuevo y me arrepiento, ya pertenezco al reino de Dios. Pero mi entrada físicamente, espiritualmente, porque voy a entrar con un cuerpo glorificado, ¿no? Todavía no se ha logrado. Eso es algo que me espera. La cuarta aceptación es, por cierto, ¿quién exactamente forma parte del reino de Dios? ¿Quién exactamente forma parte del reino de Dios? Ahora, si tú le preguntas a la gente, todo el mundo dice, yo soy parte del reino de Dios. Viven como diablitos, viven no arrepentidos, viven conforme a sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, viven conforme a sus costumbres, viven en toda manera menos lo que dice la Biblia y dicen, bueno, yo soy parte del reino de Dios, porque yo he confesado mis pecados a la idea de Cristo, no a la persona de Cristo. La otra pregunta, ¿acaso no es cierto que Dios reina de manera completa sobre todo sin importar si creen en Jesús? Seguro que sí. Jesús es la autoridad si tú lo reconoces o no lo reconoces. Jesús, conforme al libro de los Colosenses, que viene colaborador a lo que dice Génesis, que Él es el creador, en Él y por Él todo ha sido hecho por Él. En Él, para Él. Él tiene la autoridad soberana sobre toda esta creación que nombramos esta tierra, este planeta donde tú y yo estamos viviendo. Él es la autoridad. Que tú lo aceptes, que tú no lo aceptes es otra cosa, pues Él es. El presidente de los Estados Unidos, usted es Donald Trump. Si te cae gordo, no te cae gordo. Te cae bien, no te cae bien, él es el presidente. Si te gusta, no te gusta, lo odia o lo ama, él sigue siendo presidente. Esa es la realidad. No se trata de que él necesita su aprobación. Si creen o no creen, Él es el Señor. Si creen o no creen, Él es el Salvador. Si creen o no creen, Él es el que determina quién entra en su reino. Si creen en Él, sí o no, Él es el que va a juzgar a todos. La autoridad de juzgar para la vida eterna, el Padre se lo entregó a Él. Otra pregunta. ¿No es cierto que todos somos parte del reino? No. No. Ahora, tenemos que definir de qué reino estamos hablando. Bueno, si estamos hablando del reino celestial, no. Si estamos hablando del reino universal, sí. Cristo gobierna no solamente los cielos, el paraíso, pero la tierra y lo que está debajo de la tierra. En la presencia de Él,
estará todo mundo que está condenado al infierno y luego entra en el lago de fuego, todavía está en la presencia de Él, sufriendo permanente, siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Eso depende cómo tú quieres definir qué es su reino. El reino tiene dos partes, ¿no? El paraíso y el lugar que no es el paraíso. Esa es la tremenda realidad. Y la última pregunta. ¿Y no podemos todos, cristianos o no, trabajar juntos para establecerlo? ¿No podemos todos, cristianos o no cristianos, trabajar juntos para establecerlos? Bueno, vamos a intentar responder algunas de estas preguntas analizando algunas cosas que la Escritura enseña acerca del reino de Dios. La primera cosa es esto. El reino redentor. El reino redentor de Dios. Esa es la primera parte que tenemos que comenzar. Primero, el reino de Dios es el reinado redentor de Dios sobre su pueblo. El reino es una de esas palabras que conllevan, ¿no? Se lo puedo decir así, que conllevan fuertes connotaciones, ¿no? En este caso, esas connotaciones tienden a confundirnos. Usualmente cuando pensamos en un reino, pensamos en un pedazo de tierra en particular con sus límites fronterizos bien definidos. Un reino es una palabra geográfica para muchos de nosotros. Pero sin embargo, ese no es el caso, ¿no? En la Biblia. Hablando bíblicamente, el reino de Dios se entiende más bien como una posesión de realeza y no tanto como un territorio. Y por lo tanto, el reino de Dios es el dominio, reinado y autoridad de Dios. No estamos hablando de un terreno. Es el lugar último, máximo, final para el creyente espiritualmente que ha sido renovado, ha sido regenerado, ha nacido de nuevo y ha sido glorificado. Ese va a ser el reinado de Dios para nosotros. Permíteme, en Salmo 145, abre sus Biblias, en Salmo 145, y note bien lo que dice en versículo 11. Salmo 145, versículo 11, y note bien lo que dice la palabra del Señor. Y el salmista lo pone en estos términos cuando él dice, la gloria de tu reino dirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder, de tu poder. En el siguiente versículo, versículo 13, Salmo 145, versículo 13, dice esto, dice, tu reino es el reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Ahora, si leemos bien, y si tú anotas bien en hebreo, en el idioma original de estos textos aquí en el Antiguo Testamento, cuando él dice, tu reino es el reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones, es como lo dice en el Nuevo Testamento, siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. No existe un fin para ese reino. Y sin embargo, existe otra palabra crucial que necesitamos añadir a nuestra definición. De acuerdo con la Biblia, el reino de Dios no es solamente su dominio y su reinado. Es su dominio y reinado redentor. Es su dominio y reinado redentor. Es una soberanía amorosa que ejerce sobre su propio pueblo. Aquí en esta tierra tú y yo dañamos las casas. Aquí en esta tierra nos encontramos con pleitos, nos encontramos en conflictos, nos encontramos con desacuerdos, y eso hablando entre los hermanos, en las iglesias, los cristianos. Olvídate lo que están afuera de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y nos cuesta pedirnos unos a los otros perdón,
nos cuesta entrar en un estado, en un ambiente de reconciliación, pero el reino de Dios es un reino redentor. Esto es lo que cambia toda la dinámica. Esto lo cambia completamente. Por supuesto que es cierto que ni un centímetro cuadrado del universo, ni una sola persona es independiente del dominio de Dios o está fuera de su autoridad. Él creó todo, reina sobre todo y juzgará a todos. Y el problema es que nosotros estamos convencidos que nosotros mismos somos autoindependientes, autosuficientes, que yo tengo el lujo de aceptar las cosas de Dios cuando me cae bien y tengo el lujo de rechazar las cosas de Dios cuando no me cae bien. Así no funciona. Quizás así vos funcionas, quizás así usted funciona, pero así no funciona. Porque cuando se aplaca el polvo, se vaporiza el humo, vamos a tener que darle cuentas a Dios. Pero cuando la Biblia usa la frase el reino de los cielos, usualmente se refiere específicamente al dominio de Dios sobre su propio pueblo, sobre aquellos que han sido salvos a través de Cristo. Yo quiero ser cristiano cuando me conviene y cuando no me conviene no quiero ser cristiano. En otra palabra, no quiero someterme debajo de su autoridad. Ese es un problema. No con Dios, pero con nosotros. Abre su Biblia en Colosenses capítulo 1. Y nota bien, estamos encajando otras escrituras para amplificar la idea. Por eso Pablo habla de los cristianos siendo transferidos. Pablo habla de los cristianos siendo transferidos del dominio de la oscuridad hacia el reino de Dios. Tú y yo habíamos nacido en el reino de la oscuridad, en el reino de las tinieblas, en el reino de la naturaleza pecaminosa, por causa de lo que hizo Adán y Eva. Dice aquí en Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En este momento, precisamente en este momento, tú y yo estamos caminando aquí en la tierra. Aquí estamos en la tierra, viviendo en esta tierra como creyentes. Ya hemos sido trasladados, transferidos al reino de Dios. En fe, con fe, por fe, nuestras almas, nuestros espíritus han sido transferidos ahí. Lo que falta es, yo tengo que morir en esta tierra y este cuerpo le tiene que seguir. No es que ojalá que existe la posibilidad que yo voy a entrar un día en el futuro. No. Eso ya sucedió cuando Cristo dijo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se te ha acercado. El reino de los cielos se te ha acercado. A lo más mínimo posible, si lo queremos reducir a lo más mínimo posible, el reino redentor demanda que seamos trasladados, transportados de un punto al otro punto, y eso ya ha ocurrido. Eso es lo que él está diciendo aquí en Colosenses capítulo 1, en versículo 12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. En versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora, note que en griego, el término, gramáticamente hablando, el tenso aorista, eso así se nombra en griego, el tenso aorista, quiere decir que esto ocurrió en el pasado, en nuestro tiempo. Un día en el pasado yo nací de nuevo. En el pasado, ahora bien, pero esa acción continúa presentemente hasta el futuro.
Cuando él dice en versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, ya sucedió, al reino de su Hijo amado. Ahí está la garantía que si uno es salvo, porque el pleito y los argumentos, los debates teológicos y los debates en las iglesias es que una vez salvo, siempre es salvo. Bueno, yo entiendo el concepto y yo estoy de acuerdo, pero yo lo cambiaría a decir, si eres salvo, una vez salvos, siempre salvo. Porque mucha gente enseña que uno salvo puede perder su salvación. Tú no puedes perder lo que nunca tuviste, lo que nunca lograste, nunca te regaló, nunca fue suya. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 6. Y es muy, se lo puedo decir así, es muy cuidadoso en señalar que el impío no heredará el reino de Dios. El impío no puede heredar el reino de Dios. La idea es que en la cabeza de muchas personas, en los sentimientos de muchas personas, en las emociones de muchas personas, que cuando mi ser querido, que no es salvo y las cosas de Dios no le importa, él muere y entra en el reino. Mi hijo, malvado diablito, mi esposo, malvado diablito, mi esposa, malvada diablita, está ya en la presencia de Dios. No, sí, está en la presencia de Dios. El problema es que no está en el reino de Dios, del cual tú piensas, en el paraíso. Pero sí está en la presencia de Dios. En el otro lugar, donde él siempre va a estar en la presencia del Señor, porque la Biblia dice que Él es omnipresente, y tú vas a tener que sufrir toda la eternidad reconociendo que rechazaste la persona de Jesucristo. Vamos en claro aquí. Pero la gente no quiere que tú le digas eso. Dime que Él está en la presencia de Dios. Sí, está en la presencia de Dios. Pero no es la presencia que tú piensas. Mira, 1 Corintios capítulo 6 lo dice de esta forma. Para escuchar que textualmente el apóstol Pablo está hablando, no es Eddie Ildefonso. Eddie Ildefonso simplemente está citando lo que dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 6, mira lo que dice en versículo 9. Él dice, ¿o no sabéis? Ya cuando Pablo comienza un versículo así, con una pregunta, y es una pregunta retórica que demanda una respuesta y él mismo la responde. O no sabéis, ya sabes que tienes un problema. Él dice, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. La palabra está bien clara. Que vos estés de acuerdo con la palabra es otro asunto. Que te cae bien la palabra es otro asunto. Que te cae gordo la palabra es otro asunto. Que estés de acuerdo con la palabra es otro asunto. Mi reacción, mi respuesta, ni siquiera mi reflexión importa. ¿Qué es lo que él dijo? ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No saben? Y luego, para asegurar que no hay ningún malentendimiento, que no hay una equivocación, él dijo, no os dejéis engañar, ni los inmorales, amigos, familiares, vecinos, parientes, inmorales, ahí están. Ni los idólatras, amigos, conocidos, vecinos, parientes, familiares. Ni los adúlteros, amigos, conocidos, vecinos, parientes, familiares. Ni los afeminados, amigos, vecinos,
¿Me comprende? Afeminados, homosexuales. No hay. No van a entrar. Punto. Porque eres un... ¿Y cuál es la razón? ¿Porque él es inmoral? No. ¿Porque él es idólatra? No. ¿Porque es un adúltero? No. ¿Es un afeminado? No. ¿Es un homosexual? No, esa no es la razón. La razón porque no se arrepienten. Esa es la razón. La razón número uno de no entrar en el reino de Dios es no creer, la incredulidad. Cualquier malvado, vil, vulgar, pestoso, mocoso, pecador puede entrar en el reino de Dios si se arrepiente. ¿Por qué? Porque él cree. Pero si tú no crees, y tú puedes ser la Virgen de Inocencia, la más pura y más pura que tú puedes pensar en esta tierra, y te encuentras en la presencia del infierno, porque no creíste en él. Y Pablo está amplificando esta idea del reino. Mire bien. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿O no os dejéis engañar? Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Entonces, la definición del reino de Dios es el dominio, reinado y autoridad redentora de Dios sobre aquellos redimidos en Cristo Jesús. No estamos hablando de una idea. No estamos hablando de una proposición. No estamos hablando de un concepto. Estamos hablando de una persona real, un lugar real, con consecuencias reales. Segundo, ese fue el primer punto. Segundo es esto: un reino ya llegado. Un reino ya llegado. No que está por llegar y tengo tiempo de enderezarme. No está por llegar y tengo tiempo de bañarme. No es que está todavía para llegar y tengo tiempo de enderezarme. Es que el reino ya ha llegado. Ya llegó. Mire bien. Abre su Biblia en Mateo capítulo 3. Lo hemos citado ya varias veces, pero permíteme textualmente llevarlo donde Cristo mismo dijo. Segundo, el reino de Dios está aquí. Está aquí. Cuando Jesús comenzó su ministerio, predicaba un mensaje impactante. En Mateo capítulo 3, versículo 2 dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Y ellos no esperaban. Vino Cristo en el camino y los miró a la gente y dijo: arrepentíos, el reino de Dios de los cielos se ha llegado, se ha acercado. Y ahí estaba él. No sé lo que la gente está pensando en las nubes. Uno está acostado, tomando su cafecito en las nubes, como lo pintan muchas veces en las películas. No. Ahí llegó el reino. El reino es una persona. Él es eterno. La Biblia dice que en el libro de los Juan, dice que si uno escribe todas las cosas que él ha hecho y todos los milagros y todo lo que había hecho, no hay suficientes libros para poder escribir y el mundo no puede contener todos los libros. Tú no puedes contener a Dios. El milagro es que Dios Espíritu se hizo carne, ser humano, para poder ayudarnos a identificarnos y relacionarnos con Él. Y Él dijo: arrepentíos, y se le presentó ahí enfrente. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado.
y no comprendieron ni papa. Nada. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, se podría traducir: arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí. Ya hemos visto qué declaración tan impactante Jesús estaba haciendo con esas palabras tan sencillas. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se te ha acercado. Los judíos, los religiosos. Ahora piense bien la tremenda responsabilidad que le tienen que dar cuentas a Dios. El único pueblo en toda la historia de la humanidad, el único pueblo que había recibido los oráculos, la palabra de Dios, fue los judíos. Y todos nosotros aquí no somos judíos, somos gentiles. Gentiles, alguien que no es judío. Todos nosotros llegamos de un pueblo, una descendencia larguísima de paganismo. Pero el único pueblo que recibió la palabra de Dios fue los judíos. Y ellos, ignorante o en su terquedad, no comprendieron ni papa. Pero Dios les llamó la atención y le jaló las orejas, porque ellos tienen que dar cuentas a Él. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra de Dios. Ahora, imagínense hoy día que nosotros ya tenemos la palabra de Dios. ¿Tú crees que Dios no lo va a llamar en cuenta? Sea todos los protestantes, de todas las denominaciones, o sea los católicos de todas las ramas del catolicismo. Vamos a dar cuentas. Mire bien. Los judíos habían estado esperando y orando por los siglos para que les amaneciera el reino. Para que viniera el día en que el dominio de Dios fuera establecido en la tierra y que su pueblo fuera vindicado finalmente. Y llegó Cristo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se te ha acercado. Tengo que lavar ropa hoy día. Tengo que asear la casa. Tengo que hacer las compras. Tengo. Andamos igual. Y ahora aquí Jesús, este carpintero nazareno, convertido en maestro, diciéndoles que el día que estaban esperando estaba aquí. Uno le presenta el evangelio a una persona y dice: ahorita no. En mis últimas horas, cuando estoy en una cama, una camilla, en un lecho en el hospital, me voy a arrepentir. Pero hasta ese entonces voy a vivir y voy a disfrutar la vida loca como yo la quiero vivir. Ok. Así tan convencidos. No solo eso, sino que estaba diciendo que el reino de Dios se había inaugurado en él. Y no lo habían captado. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, por favor. En Mateo capítulo 12, miren lo que dice el versículo 28. Cuando los fariseos, así que aquí en Mateo capítulo 12, en versículo 28, cuando los fariseos acusaron a Jesús de echar fuera demonios en el nombre de Satanás, Jesús los reprende y hace una declaración sorprendente. Miren lo que él dice. En Mateo capítulo 12, versículo 28 dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y por ser los cabezones que vieran, no entendieron ni papa lo que él dijo. Mira, hay dos cosas que tú tienes que entender.
En la tradición judía, en el judaísmo, la enseñanza del judaísmo acerca del reino de Dios, cuando se acercaba un ser siendo un reflejo, un representante ideal, modelo de Dios, espíritu, aquí en la tierra, y echaba fuera demonios, ellos entendían que el reino de Dios se le había acercado. Pero no solamente eso. Dentro del judaísmo también ellos tenían una enseñanza donde ellos practicaban, los judíos, de echar fuera demonios. Eso quiere decir que si ellos estaban practicando eso también dentro del judaísmo, habían entendido que el reino de Dios ya se había acercado. Y Cristo viene en Mateo capítulo 3 y le dice, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se hicieron locos. Y él dijo en versículo 28, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Te das cuenta lo que esto significa? ¿Te das cuenta? Es claro que Jesús estaba echando fuera los demonios y que los hacía por medio del Espíritu de Dios. Lo que él estaba afirmando es que la liberación prometida de Dios para su pueblo, el reino había venido, había llegado. Qué tremendo pensamiento más asombroso que es este. La encarnación de Jesús fue mucho más que una visita amable de nuestro Creador, como si fuera un común y corriente ángel, porque así lo trataban. Bueno, fue el despliegue de la contraofensiva final y definitiva de Dios. Piénsalo bien por un momento. Contra el pecado, la muerte, ¿no? Y la destrucción que habían entrado en el mundo cuando Adán cayó. Con Adán cae, vienen todos estos problemas. Llega Jesús como la contraofensiva de todo eso, para enderezar todo eso. Y a ellos no entendieron ni papa. Se hicieron locos, igual como muchos hoy día vienen domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, participan semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y se vuelven y se convierten en una bola de religiosos y se encuentran igual como los judíos. Usted puede ver como la guerra va ocurriendo a lo largo de toda la historia de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. El Rey Jesús va a la soledad del desierto para enfrentarse a Satanás. Aquel que tantos años antes había tentado a Adán y arrojado al mundo a la corrupción, y lo derrota de forma decisiva. Toca los ojos. Toca los ojos de una persona que había nacido ciega y la luz entra por la primera vez. El reino de Dios se había acercado. Se queda viendo así la triste oscuridad de una tumba y clama, Lázaro, ven fuera. Y muestra la victoria sobre la muerte. Oh aguijón, ¿dónde estás? Tu poder. Y la muerte comienza a sentir. ¿Te puedes imaginar eso? La muerte, nunca lo había pensado. Imagine, un muerto no siente nada. Pero la muerte comenzó a sentir el poder de la vida eterna. Lázaro, ven fuera.
Comienza a sentir como la opresión que ejerce sobre la humanidad se debilita al tiempo que este hombre es muerto, que este hombre había salido muerto y caminando. ¿Te puedes imaginar? Que este muerto se levanta y el muerto no tiene sentimiento. Eso es, ¿por qué? Porque el reino de Dios se había acercado. Oremos, Señor Padre. En esta mañana, Señor, te pido, Señor, permite que a través de tu bondad, tu gracia, tu amor, tu misericordia, que las escamas caigan, Señor, de nuestros ojos. Toque nuestros corazones de piedra. Conviértelos tiernos como carne. A presenciar que tú sí has llegado. Ayúdanos a arrepentirnos de los juegos de palabras que tenemos, de los juegos religiosos. Hablamos bonito, cantamos bonito, nos vestimos bonito, caminamos bonito, pero dentro estamos llenos del pecado vil y vulgar, donde necesitamos arrepentirnos. Ayúdanos a arrepentirnos y reconocer que tu reino sí se ha acercado. Y nosotros lo demostramos a través de nuestro arrepentimiento verdadero en la presencia suya. Ayúdanos a entrar en esa presencia, en este momento, con este propósito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.